25. Y la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de la comunión del Santo Espíritu. Como prefacio dice, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando su lámpara, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija y juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestros aceites, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas, y se cerró las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: digo, de cierto os digo, que no conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Que sea usted, Dios mío, Señor, obrando en nuestras vidas, Dios mío. Háblanos, Señor, con tu palabra, Señor. Una palabra tuya, Señor, bastará para edificar, para aumentar la fuerza, Dios mío. Que sea usted hablando a su pueblo, Dios mío. Paso que aún encendido, bendito Rey, sobre mis labios, sobre mis vistas, Dios mío. Bendito Rey, que sea usted hablando a su pueblo, Dios mío, con un renuevo fresco, Señor, en el nombre de Jesús. Prepara cada corazón, Señor. Abre el entendimiento, Dios mío. Dale retentiva, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Y esta parábola de las 10 vírgenes se encontraba Jesús en el monte de Olivo con sus discípulos. Y ahí relata esta parábola, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar eso que dice que se encontraba en los olivos? Eso lo encontramos en San Mateo 24:3. Dice así. Vamos a estar discerniendo el versículo 1. Como subtítulo yo le he puesto: que no se escase tu aceite. Amén. Estemos ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, dice la palabra de Dios. Que cada ser humano, cada cristiano, tiene que estar ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El número 10, vamos a ver el significado del número 10. El número 10 simboliza el gobierno, el orden divino y la plenitud y la unión. Eso es lo que simboliza el número 10. ¿Y dónde podemos ver esto? En Éxodo 20, los 10 mandamientos, orden, ordenanza. El diezmo es un orden, una ordenanza, mostrando la estructura y el orden establecido por Dios. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar y para dirigir cada uno de sus seres, a cada uno de sus hijos, ¿no? Y entonces dice la palabra de Dios: y las vírgenes. Las vírgenes representan los miembros de la iglesia. La iglesia, que hay dos tipos: un tipo que son prudentes y otro tipo insensato. Entonces, la iglesia es una iglesia de doctrina pura que guarda la palabra de Dios. El esposo simboliza a Cristo y la lámpara simboliza la palabra de Dios. Entonces dice aquí, en el 2, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dos tipos de miembros que se encuentran en
los dos dicen ser cristianos. Un tipo de miembros que son llenos del Espíritu Santo, que leen la palabra de Dios, son cristianos. Otros que son prudentes. Y otros insensatos que también son cristianos, pero su lámpara está apagada, no tiene aceite. La palabra de Dios dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, donde usted quiera que vaya, usted es una luz. Usted imparte la paz a aquel hogar que usted visite, porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero así mismo hay tipos de cristianos que dicen ser cristianos, pero su lámpara no brilla a Cristo adentro de ellos, sino están en oscuras. Entonces la palabra de Dios dice en Mateo 15:18: mas este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Son personas que dicen ser cristianos, pero su corazón está en los deleites de este mundo. Su corazón está con rencor, con mentira, con odio, con resentimiento. Pero ellos son cristianos, dicen ser cristianos. Dice en Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios no habita en lugares de inmundicia. ¿Ya? Gloria a Dios. Dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo que nos manda Dios. De todos los 10 mandamientos los redujo a 2. Amarás al Señor como a ti mismo. La palabra prudente es una persona que actúa con moderación y cautela, virtud que dispone la persona. Vivir una vida consagrada a Dios, evitar acciones audaces, riesgos. Ellos, antes de tomar una decisión, ellos analizan, piensan y actúan. Así es una persona prudente. ¿Para qué? Para no equivocarse. La palabra de Dios dice: el simple todo lo cree, pero el prudente mira sus pasos. El prudente es una persona sensata, es una persona juiciosa, cautelosa, precavida, reflexiva, razonante, discreta, acomedido. Esa es una persona prudente. Actúa con responsabilidad. La palabra de Dios nos dice: mas nosotros éramos insensatos, pero por amor a Cristo, vosotros son prudentes en Cristo. Nosotros éramos débiles, pero ahora nosotros somos fuertes. Amén. Mas vosotros somos honorables, mas nosotros somos despreciables. Porque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sabemos que nuestro lugar es en lo alto. ¿Quién vive? Amén. En su nombre. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a Dios. Entonces, en San Mateo 7:24 nos habla de 2 personas, de 2 hombres. Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó, porque está fundada sobre la roca. Asimismo nosotros estamos fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Somos personas prudentes, personas sabias, personas capacitadas para razonar y dirigirnos por el buen camino, con la ayuda siempre de Dios y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así cuando Noé
fue cuando Dios le dijo que construyera la barca. Cuando una persona es prudente, no solamente se salva a él, sino que salva toda su casa. Así cuando Noé construyó la barca y por la obediencia, porque mejor es la obediencia a Jehová que los sacrificios, por la obediencia él pudo traer la salvación para toda su familia. Y así mismo nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecado, que éramos insensatos en otro tiempo, pero hoy somos sensatos y hoy nosotros traemos la luz a nuestra casa, a nuestro hogar. Porque en mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Los insensatos. Una persona insensata que carece de sensatez, carece de un buen juicio, carece de inteligencia, carece de prudencia, carece de amabilidad. Proverbios 19:3 nos dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios 19:3. A veces el hombre insensato no coge consejo. Todo lo que él piensa, todo lo que él razona, para él está bien. Pero no sabe que su camino es un camino a la perdición de su alma. Pero cuando viene la consecuencia, cuando viene el fracaso, ahí es donde muchos reclaman. ¿Ya? Amén. Así mismo como en la historia en 1 Samuel nos narra una historia cuando David mandó a los que batallaban con él a la casa de Nabal. Era un hombre rico, lleno de multitud de riquezas, pero era un hombre insensato. Porque él no se dio cuenta que en un tiempo David y su hombre eran personas que batallaban para que el lobo no se comiera sus ovejas. Y él no le quiso dar la provisión que David había mandado. Pero siempre en un hogar hay una mujer prudente. Y hoy estamos mujeres prudentes, mujeres sabias, temerosas de Dios. Ahí se encontraba una mujer prudente, la cual es Abigail, en la cual se apresuró a dar la provisión que David necesitaba para su pueblo, para su ejército, ¿no? Y ahí entonces vino la paz a su hogar, porque si no daban aquella provisión, David lo iba a matar a todos. Pero como ahí hubo una mujer prudente, mujeres que se levantan, mujeres que hacen las buenas cosas, hubo paz para su hogar. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Así mismo, la casa y el dinero se le dan de los padres. Pero la mujer sabia, la mujer inteligente, es un don del Señor. Tenemos que sentirnos orgullosos aquellos esposos que hoy la tienen por esposa. Son don del Señor. Son un diamante precioso en las manos del alfarero. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dice aquí: y la insensata tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. La insensata, persona que ve la circunstancia, pero viendo aún las circunstancias que iban a pasar, no fueron precavidas. Nos vamos a profundizar más en el tema. En los judíos era es un hábito que el esposo desposara a su esposa. Él iba a conversar con los padres de la esposa, llegaba a un acuerdo, porque cuando iban a esposar tenían que pagar por aquella dama. ¿Por qué pagar por aquella dama? Porque esa dama en su hogar, ella traía beneficio.
Puede ser que en el hogar de ella era la persona que pasteaba las ovejas. Puede ser que en el hogar de ella era la persona que cocinaba los alimentos. Entonces, al irse ella, iba a haber una escasez, ¿no? De aquella circunstancia que ella realizaba. Entonces, al momento que él la iba a desposar, llegaron a un acuerdo de dinero y ella se quedaba ahí en su casa, pero ella se quedaba como una persona invitada, porque ya estaba desposada. Desde que la desposó el marido tenía que costear todos sus alimentos, sus necesidades. Pero ella se quedaba un tiempo determinado ahí en su casa de los padres, pero como invitada. Así es Dios, cuando viene a nuestra vida, Él costea nuestras vidas. Él limpia nuestro corazón. Él nos transforma y Él nos cambia. ¿Ya? Amén, gloria a Dios. Entonces, este esposo vivía en la casa de su padre. Y antes de casarse, él tenía que terminar todas las circunstancias que su padre a su debido tiempo le había dicho. ¿Qué será? Que construyera un rebaño para las ovejas, que construyera un patio, una cerca. Todo él tenía que terminar todas las cosas y también tenía que construir una casa a donde tenía que llevar a vivir aquella esposa. Entonces, él tenía que hacer todo lo que tenía que realizar el trabajo de los padres. Entonces, mientras que él se esforzaba día a día de terminar todos sus quehaceres, ella estaba con los atavíos, ella estaba con los preparativos, ella estaba almorzándose, ella estaba con el banquete, ella estaba preparándose mientras acá el esposo estaba trabajando. ¿Ya? Y entonces ella ni él sabían el momento ni la hora que iba a tener que ir. Pero así como esta mujer tenía 10 damas de honor. Las damas de honor tenían que tener siempre su antorcha encendida, porque el marido en esa época tenía que ir siempre a la medianoche. Pero en ese momento el marido no fue a la medianoche, se tardó. Pero lo que ella tenía que estar es preparada. ¿Ya? Amén. Entonces, la insensata tomaron su lámpara, pero no tomaron consigo aceite. La lámpara es la palabra de Dios. Y dice en Salmo 119, versículo 105: lámpara a mi pie tu palabra y luz para mi caminar. En Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Entonces, como la lámpara, todos conocemos y escuchamos la palabra de Dios. Todos tenemos conocimiento, todos tenemos discernimiento, pero no todos somos precavidos, pero no todos somos sabios, pero no todos somos prudentes. ¿Ya? Amén. La palabra de Dios simboliza la vida, el intelecto, la pureza, la luz, las buenas obras, la sabiduría, la divinidad, el amor, el perdón. Todo eso es la palabra de Dios. Ilumina tanto lo interior y también ilumina lo exterior de cada uno del ser humano. Porque donde habita la presencia de Dios, también habita la gracia de Dios. Amén. En cada vida. Gloria ¿Quién a vive? Dios. Cristo. Entonces, pero en este momento, estas mujeres eran insensatas, carecían de insensatez. Ellas solo, aunque sabían que el esposo demoraría en llegar, aunque vieron la circunstancia que el esposo tenía que llegar a una determinada hora,
ellas carecían de visión, no se prepararon. Muchas iglesias hoy en día carecen de visión. Muchas iglesias hoy en día están dormidas, están preocupadas por los quehaceres personales, están preocupadas por las cosas espirituales y carecen de la intimidad con Dios. En Corintios 13:14 nos dice: examinaos vosotros mismos, y esta es la fe, probad vosotros mismos. ¿No conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ellas no se daban cuenta que ante los ojos del esposo estaban reprobadas. ¿Por qué? Por insensatas. ¿Por qué? Porque han dejado la comunión con el esposo, que es Cristo Jesús. Amén. Porque han dejado la oración, han dejado el tiempo dedicado para Dios. Entonces ellas se encontraban en una área espiritual dormidas. No tenían visión. Tenían la lámpara, sabían la palabra de Dios, pero no tenían discernimiento. No tenían la capacidad de ver más allá. Sino eran unas personas que se conforman nomás, son personas oidores, pero no son personas hacedoras de la palabra. Hacedora es tomar la palabra en nuestra vida diaria. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ahora dice: y más las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara. Las prudentes. ¿Qué reposan las prudentes? En Isaías 11:2 dice: y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso es lo que reposa en cada uno de nosotros, porque hoy estamos mujeres prudentes, mujeres temerosas de Dios. Con ellas podemos ver, con la sabiduría, con esta lámpara encendida, porque relata la historia, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija y juntamente con su lámpara. Ellas tenían la palabra de Dios, pero ellas también tenían al Espíritu Santo morando en su corazón. Y tenían también activada la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellas esperaban al esposo. Amén. Pero no sabían la hora. Pero ellas estaban confiadamente que iba a venir. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. El aceite. El aceite es el Espíritu Santo, que es puro. Vamos a ver el significado del proceso del aceite. El proceso del aceite, las olivas o la aceituna, se sumergen a quitar el amargo, tras lo cual se machaca para extraer un aceite puro. Cuando éramos insensatas, estábamos llenas de inmundicias, llenas de mentiras, llenas de rencor. Pero estas prudentes habían pasado su proceso. Estas prudentes habían pasado aflicciones, habían pasado aquellas lágrimas, habían llorado, habían pasado por angustia, por desespero, porque eso es lo que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, Él viene a limpiar nuestro corazón, viene a limpiar la tristeza, viene a quitar la tristeza, la amargura, el rencor en nuestras vidas. Entonces, para conseguir un aceite puro, tenía que ser sumergido. Y es cuando Dios nos sumerge en la presencia. Es cuando Dios nos sumerge en la búsqueda. Cuando usted anhela buscar cada día el rostro de Dios. Cuando usted anhela cada día leer la palabra de Dios. Y está sumergido, está deleitándose en leer la palabra de Dios.
el aceite, la aceituna de oliva era machacada para traerlo puro. Cuando se despoja usted de toda raíz de amargura, de todo lo que el enemigo en un día plantó, pero Dios vino y limpió, es ahí donde en su corazón va a habitar el Espíritu Santo. Amén. Y Gloria a ahí es Dios. donde usted va a ser una mujer prudente que tiene su lámpara encendida y tiene una doble porción de aceite puro. Dice así: el aceite es nuestra fe y testimonio de nuestra pureza y dedicación en nuestras buenas obras. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio aceite. Yo tengo un aceite, mi hermana tiene otro aceite, un aceite, hay diferentes tipos de aceite. Aceite de coco, aceite de oliva, pero todos tenemos nuestro aceite. Y hoy Dios quiere que nuestra lámpara esté encendida. Cuando hay aceite, el aceite produce luz. Y la luz produce, cuando hay aceite, produce luz. Y si nosotros tenemos el aceite, lo tenemos todo. Porque sin aceite no somos nada. Tenemos que tener el aceite. El aceite y la palabra de Dios son uno solo. No solamente puede ser la palabra o no solamente puede ser el aceite. Tenemos que tener todo un complemento. Porque el fuego produce luz y la luz dispersa la tiniebla. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos gracia divina, tenemos paz, tenemos gloria, tenemos purificación y la abundancia. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces hoy Dios quiere decirte que tengas una vasija. La vasija representa aquella fe que nos ha aumentado en cada uno de nosotros. Dios es la luz que ilumina nuestra vida. Amén. Dios brilla dentro de cada uno de nosotros. Así como estas mujeres prudentes y prudentes que tomaron su lámpara, así mismo debemos hacer. Tomar nuestra lámpara, pero no solamente nuestra lámpara, sino también nuestro aceite. Aunque tratándose de esposo cabecearon y todas se durmieron, hubo un tiempo que no había diferencia entre la insensata y la prudente. Todos durmieron. Hay momentos que vamos a flaquear, hay momentos que vamos a decaer, pero la flaqueza y la caída es por un momento. A lo que tienes que ver en qué posición te vas a levantar, hasta cuándo te vas a quedar sin aceite. O hasta cuándo vas a decir, me voy a levantar y voy a tomar, me voy a levantar con poder y con autoridad. Porque Dios nos ha dado Amén. poder y autoridad. Y hoy Dios quiere que nos levantemos. Hoy Dios quiere mujeres esforzadas, mujeres valientes, que se levanten, que no importa las circunstancias que estemos pasando en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, sino que nos levantemos en victoria. Amén. En victoria y en guerra. ¿Quién Amén. vive? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra de Dios, que la paz le decide en cada corazón. Pastor viene un anuncio para su pueblo. Termina con la oración. Ya cualquier hora. Gloria a Dios, que la paz del Señor esté.